Realizó estudios superiores en Ingeniería Civil en la Universidad de El Salvador, es doctor en Economía de la Universidad de Lovaina de Bélgica, ha sido jefe del Departamento de Economía en la UCA, canciller de la República de El Salvador, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ministro de Economía, diputado de la Asamblea Legislativa y un excelente investigador salvadoreño que comparte sus conocimientos este día en este conversatorio. Bienvenido, doctor. También quisiera invitar en este momento a que nos acompañe el doctor Rubén Zamora. El doctor Rubén Zamora, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, doctor en Análisis Político, profesor universitario, diputado de la Asamblea Legislativa, embajador de El Salvador en la India, embajador ante las Naciones Unidas, embajador de El Salvador ante los Estados Unidos, un alto dirigente político y también fue ministro de la Presidencia y ha desarrollado un conjunto de ponencias y ha participado en muchos eventos importantes de nuestro país, como en mesas de diálogos, como aporte también a los acuerdos de paz. Bienvenido al doctor Rubén Zamora, por favor. Nos gustaría invitar también a este conversatorio al doctor Gustavo Petro de Colombia. Bienvenido, doctor. El doctor Gustavo Petro es economista de la Universidad del Externado de Colombia, es especializada en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública de la SAP, diplomado en Estudios Especializados en Desarrollo, Población y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, es doctor en Nuevas Tendencias de Dirección en la Universidad de Salamanca de España. Fue candidato a la presidencia de Colombia en el año 2010 y se desempeñó como alcalde de Bogotá en el periodo 2012 al 2015. Ha sido calificado como el mejor congresista de la última década, ha sido galardonado con importante reconocimiento, Legión de Honor Nacional de México, Premio Mundial de Liderazgo Climático y Ciudad, Premio Pablo de Tarso como Mejor Alcalde de Iberoamérica y el Premio a la Cultura Sostenible. Gustavo Petro es uno de los mejores profesionales representantes en el análisis de las tendencias económicas y desarrollo de nuestro continente. Bienvenido al doctor Gustavo Petro. Invito a la conducción de este conversatorio a nuestro querido moderador, licenciado Carlos Monterrosa. Por favor, bienvenidos. Iniciamos este conversatorio. Bueno, comenzamos. Usted bien. Gracias. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos y todas. Primero agradecido por PROCE, por esta invitación, por la asociación de este gremio de economistas, por la Universidad de El Salvador y todas las personas que están en este conversatorio. Es un gusto para mí, la verdad, moderar y escuchar y aprender de estas figuras intelectuales en el campo de la economía, pero también de los análisis políticos. Entonces, como está en la agenda del programa, está titulado este conversatorio Participación de los intelectuales economistas de América Latina y el Caribe. Me he tomado un poco el atrevimiento de dividir este conversatorio en tres apartados o en tres grandes secciones. La primera, hablar un poco y escuchar a nuestros panelistas sobre la figura del intelectual, cuál es el rol del intelectual en este momento. Sí, uno puede decir reformas agrarias, ¿cierto? En el inicio, Corea del Sur, Taiwán, China, Japón, todos hicieron reformas agrarias. Las derechas hicieron reformas agrarias tan radicales como las izquierdas. Uno que llamaba Chiang Kai-shek en Taiwán hizo una reforma agraria tan radical como la de Mao en la China continental.
Y la reforma agraria de Corea del Sur y la de Japón fue pacífica. Es lo que narra el último samurái. Pero bueno, digamos, claro, que América Latina no las hizo. Pero sobre esa base de la reforma agraria que produce la posibilidad de industrialización tal cual decían los clásicos, se dispara la industrialización del sudeste asiático. En América Latina no. Esa industrialización del sudeste asiático, imitando como sea, cada vez está más centrada en el conocimiento. La palabra conocimiento es lo que define esto que usted llama la revolución industrial. Es la composición orgánica del capital, otro concepto que hay que traer a cuenta. Cada vez es más, decía Marx, cada vez es más en el proceso de trabajo el capital constante, es decir, el capital pasado, la máquina. Entonces, así, yo me he puesto a mirar un poco el tema, digamos. La máquina de hoy casi no pesa. La máquina de hoy es información, es digital, es red. Rifkin llega al análisis de que podría valer cero, con lo cual el capitalismo sería superado, pero bueno, hoy no vale cero. Pero el capital constante de Marx es hoy un capital informático. Se podría construir una categoría con ese capital informático. Bueno, es cada vez más el capital informático que el capital variable. El capital informático es red, pero esa red, eso que llaman aquí ciencia, tecnología, etcétera, y las redes, que son una consecuencia de estas nuevas tecnologías, no es más sino saber, no es más sino conocimiento. La ciencia es conocimiento, y el conocimiento es un conocimiento colectivo. Precisamente la red en el capitalismo actual lo que permite es la construcción de conocimiento colectivo como nunca antes, aplicado al capital, obviamente a la ganancia, aplicado a acumular capital. Pero ese conocimiento general, que lo vemos en el sudeste asiático, pero está estancado en América Latina, lo cual nos daría otro eje del nuevo progresismo. El nuevo progresismo no puede girar alrededor de cómo crece el precio del petróleo, del carbón y del gas, porque eso no es sino articularse a la acumulación de capital en su modalidad más vieja y más dañina, que es la muerte. Es lo que produce el cambio climático. ¿Cómo puede un progresismo latinoamericano defender la muerte de la humanidad? Si nosotros giramos hacia el conocimiento, no hacia las materias primas, de la extracción a la producción, pero en la producción de conocimiento, tenemos otro eje fundamental en América Latina. Eso que implica indudablemente educación, generalización del saber, etcétera, discusiones al respecto. Pero estoy convencido que si América Latina, además de hacer unas reformas agrarias que tenemos que hacer, porque eso no quedó en el pasado, hay que hacerlas hoy. Pero las reformas agrarias nos permitirían también relanzar una industrialización. De nuevo hablar de producción, no de mercado, sino de producción. Pero esa industrialización hoy es conocimiento. No son las viejas máquinas, no es el viejo capitalismo, no es el fordismo, no es la gran fábrica, no es la cadena de proletarios, obreros, etc. Hoy es conocimiento. Entonces el nuevo progresismo tiene que plantear la sociedad del conocimiento para América Latina, que implica priorizar presupuestos, etcétera, etcétera. Si nosotros generalizamos números, la juventud de Corea del Sur toda puede entrar a la universidad, a la educación superior, para ponerlo en términos. La juventud europea, sobre todo nórdica, puede entrar toda a la educación superior.
La norteamericana, a pesar de los diferenciales de calidad que tienen ellos, la juventud toda puede entrar a la educación superior. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces, nosotros estamos muy mal, con algunas excepciones. Aquí hay una política concreta, aquí un nuevo progresismo tiene un quehacer, que es la construcción a través de política pública, presupuestos, etcétera, de sociedades del conocimiento, de generalización del conocimiento en la sociedad, con lo cual estaríamos planteándonos, llamémoslo la cuarta, tercera, lo que quiera, la nueva fase de la industrialización, que es intensiva en conocimiento en América Latina. Estamos llegando al tramo final de este conversatorio. Lanzo la última pregunta. Nos restan más o menos 25 minutos, pero en este escenario, ¿cómo queda el sector Zamora, los actores políticos y económicos, en donde una revolución industrial marcada por el conocimiento, por las tecnologías, marcada por nuevas lógicas de distribución del empleo, muchas dinámicas, pero desde su lectura, ¿cómo quedan o cómo se pueden observar o analizar los actores políticos y económicos en términos generales? Me refiero, están los gobiernos, las empresas, los sindicatos, los trabajadores, la academia, las organizaciones sociales, un sinfín, pero desde su lectura particular en este escenario, ¿cómo lo lee? Vaya pregunta. Yo creo que, hay que tener fe o esperanza en que el ser humano puede cambiar. Pero yo creo que hay que tener más confianza en el ser humano que va a ser dentro de 20 años cuando entre ya a producir. Y eso significa darle vuelta a la educación en Latinoamérica. Yo creo que, siguiendo lo que decía, si vamos a una sociedad de conocimiento, y eso es una realidad, entonces hay que preparar conocedores, no sabedores. Hay que preparar gente que tenga capacidad de trabajo en equipo, que piense por su propia cuenta, que sea pluridimensional en su conocimiento y no el que se sabe el librito que le ha enseñado el maestro. ¿Ya? Y eso significa, y eso hay que empezarlo cuando es más productivo empezarlo, que es del primero al tercer año de vida de los seres humanos, según la neurociencia que lo ha descubierto ahora. Ahí es donde creo yo que está una, no la única, pero una de las claves de que podamos entrar a la tecnología, como yo le llamo, o como, creo que el mejor nombre, el que propone Pedro, ¿verdad? A la sociedad del conocimiento. Pongamos nuestro esfuerzo en los niños que están naciendo y las niñas que están naciendo ahora, para ver si podemos con ellas realmente dar el salto. Y tratemos lo que podamos, que nuestras mentes ya, unas veces ya un poco cansadas y sobre todo cuadriculadas, tienen dificultades para La misma pregunta, doctor Dada, en el sentido de, probablemente voy a cortar el marco de acción, lo dejé demasiado amplio, pero para los partidos políticos, para los actores gubernamentales, ¿qué les significa este escenario? Si pasa dentro de su itinerario, dentro de su cabeza, lo que significa una revolución o cambios tecnológicos de este envergadura. Evidentemente los partidos políticos tienen que reflexionar sobre sus temas, de acuerdo a sus distintas acciones. Ahora, hay que decir que los partidos políticos también tienen que ser debidamente alimentados de análisis de perspectivas de la realidad y de las posibilidades de transformación de esa realidad por la academia. O sea, yo no puedo concebir la transformación de los partidos si no es a base de una producción intelectual que no necesariamente se da en los partidos. Yo suelo decir que la academia muestra las opciones, la política toma decisión sobre esas opciones. O sea, la política es el lugar de la decisión.
no digo los partidos políticos. Y entonces yo sí extendería a todos los factores que juegan en la política. La empresa privada en este país es un deterrente de desarrollo, porque su misma transformación progresiva en los últimos años, a ser primordialmente especuladora de bienes raíces y comercializar bienes importados, no digo exclusivamente, pero primordialmente, es un factor deterrente de una tasa de crecimiento apreciable para el país. Pero a la vez está bajo amenaza de ser sustituida por formas robóticas en sus actividades fundamentales y no está dando el salto tampoco como empresario. Ahora, y tenemos que tener espacios de diálogo, porque la tarea es tan titánica de un país tan relativamente atrasado como el nuestro, sobre todo en cuanto a la discusión de visiones de transformación o de la realidad transformada en la que nos toca vivir, y cerramos los ojos y nos parece que estamos viviendo en 1989. La prueba de que se necesita incorporar una reflexión adecuada la acabamos de tener en Ecuador. Tratar de imponer un neoliberalismo tardío, cuando el neoliberalismo está en cuestión de los mismos organismos que lo propusieron. Yo a las mismas personas que cuando yo trabajaba en la CEPAL me llegaban a predicar que el mercado lo resolvía todo, y que la desigualdad se iba a arreglar por la curva de Kusters, ¿verdad? Es una de las curvas más falsas que ha existido en la historia, pero la más recurrida porque conviene. Perdón, la curva de Laffer todavía es más, que se me iba a quedar en el tintero. Echen una servilleta y se convirtió en mi mantra del neoliberalismo. Pero ahora hablan que la desigualdad es un problema y que los gobiernos deben atacar la desigualdad. Cuando decíamos eso desde la CEPAL a finales de los años 90, pero 80, en principios de los 90, no, hombre, si somos economistas, eso está bien para las campañas electorales, hablemos como economistas, y hoy la misma gente, con el mismo nombre y apellido, solo que con bastantes años más que dice lo contrario. Bien, de San Salvador acabo de ver algo de eso. Entonces, creo que el aporte intelectual debe ser recibido por los partidos, que también los partidos están bastante negados a eso, porque la pérdida de utopías de los partidos los ha vuelto, y estoy hablando básicamente de mi país, partidos básicamente clientelares, preocupados más de cuántos cargos sacan que cuántas propuestas pueden hacer para transformar el país. Creo que es un reto muy grande y, perdón, ninguno de los presentes en este salón estamos exentos de enfrentarlo. Adjudicarse solo los partidos es decir que no lo vamos a resolver nunca, porque no somos llamados a tener la solución total del problema. Es un problema de la sociedad, es una crisis de la sociedad y sobre todo de los ciudadanos, que tenemos que exigir y ayudar a contribuir a generar propuestas de solución a esta crisis que vivimos. Esta sociedad de conocimiento, como lo mencionaba, y de las transformaciones que usted mencionaba, Gustavo, me llama la atención esto. ¿Qué le significa entonces para las expresiones vivas de una sociedad como movilizaciones, organizaciones, pero también a grupos como sindicatos o la expresión de carácter gubernamental? Es decir, ¿qué le significa a este tipo de actores sociopolíticos esta sociedad donde el conocimiento, la transformación, las innovaciones tecnológicas van a una intensidad tan alta, y cómo eso ha transformado, está transformando la vida de los seres humanos en sociedades con este tipo de problemas de desigualdad, de pobreza, expropiación de ciertos recursos o concentración de la riqueza?
Si uno se plantea como tarea construir una sociedad de conocimiento, que significa llevar la población hacia niveles, hacia la frontera del saber, saber, digamos, no es la definición occidental de todas maneras, pero digamos, llevar una sociedad a la frontera del saber y más allá a la producción científica. Pero eso implica Estado. Yo no me imaginaría hacerlo en Colombia sin Estado. Se necesita el Estado para hacer eso, con unas políticas públicas, unos presupuestos, unas priorizaciones. Hacer una reforma agraria sin Estado es posible. Yo creo que el Estado es imprescindible para hacer una reforma agraria. Salir de la economía extractivista y pasar a la producción implica la existencia de un Estado. Cuando se habla de Estado, entonces se habla de partidos políticos, de movimientos, de organizaciones frente al Estado, al lado del Estado, para conquistar el Estado, etc. Organizaciones diversas, llamémoslo a todo eso movimientos. El Estado implica movimientos políticos de la sociedad, movimientos sociales. Entonces, digamos, hay una pertinencia hoy. No hablaría tanto de partido, pero esa es una discusión. Hay una pertinencia del Estado y de la actividad política y de la política hoy. Digamos, hay unas tareas que hay que acometer que implican política, organización política y Estado, y obviamente sociedad. Ahora, esos niveles de conocimiento actual en la producción están llevando, y este es un tema que también tendríamos que analizar, y Rifkin y un señor Paul Mason, periodista escocés creo que es, han colocado este tema en sus libros y me parece pertinente discutirlo, porque el conocimiento y la capacidad productiva que ha generado el conocimiento, que era lo que llamaban antes las fuerzas productivas, ya necesitan relaciones sociales diferentes. Las del capital llevan a la muerte. Y entonces este tema abandonado por las izquierdas hace bastante, otra vez es pertinente discutirlo. Incluso la discusión que adelanta Mason, y la dejo aquí entre comillas porque es su propuesta, es la siguiente. Toda la izquierda se creó a finales del siglo XIX y principios del XX alrededor del concepto de que había que tomarse la revolución. Se fascina Simón y todo, buena parte de los latinoamericanos nos criamos con la idea de hacer una revolución, tomarse por el Estado. Y ese principio arranca de una tesis teórica, y es que las relaciones postcapitalistas, las llamaban socialistas, no pueden construirse sino desde el Estado y después del capitalismo. A diferencia de lo que hizo el capitalismo, que creció sin Estado y al interior del territorio. Bueno, lo que dice Mason es, lo que está pasando hoy es que estábamos equivocados. Están surgiendo relaciones postcapitalistas sin Estado, sin toma del poder y en medio del capitalismo. Lo dejo como discusión. El ejemplo que ellos ponen es Wikipedia. Pero Wikipedia es hoy la enciclopedia más grande. Antes se vendían, eran mercancías. Los vendedores ambulantes no, de puerta a puerta vendían cultura por metro, se le llamaban. Hoy no se vende, es gratis. La gratuidad mata. La gratuidad es el producto de la abundancia.
Y la abundancia es el producto de la capacidad productiva, del conocimiento. Entonces, ¿dónde hay abundancia? ¿Dónde hay abundancia? En la informática. ¿Cuánto vale el bit hoy? Casi cero. Podría ser gratis. Él habla de la energía solar, todavía es costosa, pero podría valer cero. Si hay abundancia, llegamos a la inexistencia del precio, y si no existe el precio, no hay mercado, no hay capitalismo. El ejemplo de Wikipedia suena simpático, pero es eso. Y no es solo Wikipedia, se está viendo en muchas zonas de la economía mundial. Y entonces, si eso es cierto, ¿cuál es el papel del partido político, el movimiento político, la organización social, del movimiento social? Esa es una discusión interesante, porque ya no se necesitaría tomar el Estado. La revolución se hace de otra manera. Pero dejo ahí con puntos suspensivos porque creo que no tiene por eso. Bien, la última interrogante, o más que interrogante, es su reflexión final. Nos restan más o menos, como pueden ver ustedes en la pantalla, 13 minutos. Entonces, que ustedes puedan, porque también vemos rostros jóvenes, que seguro hay economistas, hombres y mujeres economistas acá, y la reflexión final en función, creo que es pertinente una mención que hacía el doctor Zamora, es que no es solo la lectura de la economía en sí misma, o solitaria, alejada de otras disciplinas de las ciencias sociales. La sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología social, la historia, hay una combinación de factores, pero esa reflexión final en función de esto, porque el carácter transdisciplinario, dirán algunos, es fundamental para entender la sociedad en la que nos encontramos en este momento. El carácter transdisciplinario, porque es importante combinar los distintos saberes ante los problemas en la sociedad en la que nos encontramos, porque aquí además seguro no solo habrán economistas, pero otras personas que vienen motivadas por otras disciplinas, otros saberes. Yo creo que el carácter transdisciplinario es necesario, porque simplemente la separación que hemos adoptado de las ciencias o del conocimiento en general responde no a las necesidades de la ciencia ni de la realidad, sino a cómo se enseña a la gente. Hay filosofía porque se separa la filosofía del resto del conocimiento, y unos señores se especializan en eso, enseñan en eso, crean filósofos, y ahí viene toda la filosofía. Pero la vida, que en definitiva es la realidad, la sociedad es la realidad, es mucho más que eso. Esto no quiera que entienda en términos de decir que Leonardo da Vinci es nuestro modelo, ¿verdad? Porque dicen que él sabía todo lo que había que saber en su momento. Hoy es imposible que una persona tenga esa capacidad. Lo que esto apela es a la necesidad de interrelacionar en la educación, en el preparar al sujeto para que pueda servir a la sociedad efectivamente entre los diversos campos, y no dejarnos cubrir únicamente de que la economía es lo que me enseñaron en la universidad, que eso es para formar economistas, pero no gente que me ayuden a la par. Honestamente hablando. Y lo mismo se aplica a la sociología, y lo mismo se aplica a cualquier otra ciencia. Entonces, es una necesidad. Doctor Dado. Yo creo que tú comenzaste con una pregunta con la que hay que terminar, y es el papel de los intelectuales. Yo insisto, los intelectuales tienen que darle un aporte real al país, reflexionar por la realidad verdadera, valga la redundancia, pero hay que insistirlo. Creo que tenemos que descubrir las verdaderas razones del estancamiento en el que hemos caído, la crisis política en la que ha caído una buena colección de países de América Latina, para poder superarla, pero incorporar a eso la transformación no solo de la cuarta revolución industrial, sino de la realidad mundial.
No es poca cosa en este momento que el país que nos impuso el neoliberalismo hoy se convierte en el campeón del proteccionismo y que sea la primera potencia del mundo. O sea, es el mundo del revés, ¿verdad? Tenemos que explicarnos por qué un gobierno comunista es el campeón del libre comercio. O sea, he mencionado estos ejemplos no como críticos, sino para decir que nos revolucionó la cabeza, ¿verdad? De lo que aprendimos, no solo la gente que tiene mi edad, sino los que tienen 30 años. Hay que explicar el mundo de hoy, teniendo en cuenta el pasado, porque es la única manera de saber hacia dónde se dirige y cómo establecer los retos de esa dinámica imposible de controlar, es el avance tecnológico. El hecho de que un producto se vuelva obsoleto antes de salir al mercado revoluciona todo lo que aprendimos los economistas. El iPhone de última generación es la última generación producida, ¿verdad? Pero no es la última generación concebida. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo donde todo cambia más velozmente de lo que somos capaces de cambiar nuestro pensamiento, y ese es un reto muy importante, y no digamos para los partidos políticos. Gracias. Cerraremos entonces al doctor Petro. La palabra multidisciplinario es tanto democrática. Tiene que ver más con esto que se llama el pensamiento occidental de especializar. Es más o menos los ciclos educativos que tenemos, especializar a alguien para volverlo experto en algo, pero perdiendo completamente el contexto de lo demás. A los economistas les pasa eso. Entonces, cuando se habla de multidisciplinario, es que expertos en algo se juntan diferentes algo y construyen un pensamiento multidisciplinario, pero yo no creo tanto en eso. Yo creo que hay la necesidad de, en la primera pregunta lo mencionaba, un pensamiento integral. No es que uno sepa todo, sino que haya una capacidad de síntesis que no permite la especialización. Eso es la filosofía. Yo pienso que la filosofía tiene un papel fundamental, porque la filosofía permite un pensamiento integral. Y la discusión filosófica, la toma de posición filosófica, etcétera, que hoy de unos iniciados en un círculo debe generalizarse en el movimiento social, en la sociedad. La filosofía me parece que es un tema fundamental en la sociedad contemporánea. Fíjese usted, aquí estamos entre economistas, creo, es un congreso de economistas. Cada vez que la filosofía ha chocado con la economía, se produce un salto en el pensamiento económico. Y cuando la filosofía no choca con la economía, sino que la economía se convierte en un gueto. Foucault le decía a la economía, hay dos clases de economía. Cuando la economía estudia la producción, la historia de la producción de ciencia, decía Foucault. Pero cuando la economía se aleja de eso y construyes un sujeto de análisis, el sujeto económico construye ideología. No voy a profundizar eso. Pero si la filosofía choca con la economía, se produce un salto en el pensamiento económico. Cuando no, la economía muere, se vuelve ideología. Es lo que hemos visto en esto que llaman neoclásicos y neoliberalismo. Hoy se necesita que la filosofía vuelva a articularse con la economía. Y creo que tendríamos un nuevo salto en el pensamiento económico. Eso no lo llamo multidisciplinario, no es multidisciplinario.
Eso lo llamo más bien integralidad. La filosofía permite abrirle a la economía una integralidad que no posee y que hoy necesita para interpretar, ni más ni menos, la época de la extinción y de la barbarie. Y vuelvo a la primera pregunta. Si la economía no logra interpretar desde el punto de vista económico el cambio climático, no estamos haciendo nada. Hay un choque de paradigma en el pensamiento económico que lo trae el cambio y nos pone otra vez a pensar en términos de economía política, pero eso hay que llenarlo de filosofía. El cambio climático produce una ruptura del paradigma de la economía. Ya ningún economista se siente seguro de hablar como antes hablaba. Pero eso abre una perspectiva nueva. Y esa perspectiva nueva no es en ese sentido, sino es en el sentido de que el nuevo pensamiento económico tiene que ser un pensamiento integral, para lo cual tiene que tener posición filosófica. Quiero darle las gracias a Rubén Zamora, Héctor Dada, Gustavo Petro por este panel. Estoy seguro que generó y provocó con ustedes reflexiones y análisis. Así que muchas gracias. Les pido un aplauso para